No debo temer. El miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Me enfrentaré a mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y por mí. Y cuando haya pasado, volveré al ojo interior para ver su camino. Donde el miedo se ha ido, no habrá nada. Solo yo quedaré. Hoy quería empezar a hablar un poco de cómo es la perspectiva duniana de las emociones en el futuro, pero me di cuenta que es imposible hablar de cómo funcionan las emociones en el futuro o cómo podrían funcionar sin hablar antes de la figura de las Bene Gesserit. ¿Qué son las Bene Gesserit? Tomen en cuenta algo. Para este análisis o para el propósito de esto que estoy intentando hacer, a mí no me importan mucho los detalles o esas pequeñas cositas que redondean la construcción del mundo de Dune. Es decir, esas cosas que pertenecen al lore, a lo que se conoce como el lore, como la narrativa detrás de una obra de ficción que bueno, agarra todos los pequeños detalles, ¿no? ¿Qué se dijo en un videojuego? ¿Qué dijo Frank Herbert? ¿Qué se dijo en la primera película? ¿Qué es canon? ¿Qué no es canon? Esos pequeños detalles a mí realmente para propósitos de este análisis no me importan mucho, sino me interesa un poco más ver cuál es la globalidad de estas propuestas. Es decir, ¿qué podrían significar simbólicamente o psicológicamente estas propuestas que se están haciendo? Bajo este mismo sentido, uy, aquí nos está visitando un turpial para hablar de las Bene Gesserit. En este mismo sentido, ¿qué son las Bene Gesserit? ¿O qué podrían ser? Yo les invito a pensar, ¿qué pasa si en algún momento, puede ser ahorita mismo, un grupo de puras mujeres atractivas, mujeres inteligentes, mujeres perspicaces, se reúne entre ellas y solo entre ellas con el propósito o cuyo principal propósito es mejorarse a sí mismas? Es decir, un grupo de mujeres, imaginen ustedes, ¿qué pasaría si un grupo de mujeres de repente se reúne y su único propósito es ser cada vez mejores, tener cada vez mayores capacidades, mayores facultades, mayores cosas? Tomen en cuenta que son solo mujeres, así que ellas van a tener absolutamente todo el control de todas las descendientes que tengan. Van a tener todo el control del nacimiento, pero parte del control que ellas van a tener es que dentro de estas primeras reuniones, ellas tienen que ver cuáles son los mejores posibles hombres para tener los mejores posibles hijos e hijas que aseguren que a la larga sea un grupo que desde el punto de vista genético tengan las mejores posibilidades. Ahora imaginen que ese grupo de mujeres no hace eso con una generación, no hace eso por 2 generaciones, sino ese grupo de mujeres se plantea hacer esto por miles y miles de años. Es decir, un plan tan largo y tan profundo en estos cambios que se van a ir generando en hijos, con hijos, con hijos, con hijos, con hijos, con hijos, con hijos, o bueno, puras hijas. Un cambio que sea tan progresivo que nunca se vea en ningún momento dónde está el punto de no retorno, dónde está el hito, dónde están las cúspides y las bajadas. No, no, no. Un plan que sea lo suficientemente largo como para eso. Una de las dificultades que tendría establecer ese grupo de mujeres es que realmente serían mujeres muy, muy poderosas. Tan poderosas que sería hasta riesgoso ellas admitir abiertamente todos los poderes que pueden llegar a tener. Y cuando digo poderes que pueden llegar a tener, es simplemente, imagínense, esto que nosotros hacemos con las cosechas en las granjas o con los animales de crianza. Durante mucho tiempo, el humano se ha encargado selectivamente de solo reproducir las mejores cosechas y los mejores animales de granja. ¿Qué ha traído eso a lo largo del tiempo? Muchas abominaciones, muchas cosas que no sirven para mucho, muchos dilemas éticos, pero también las mejores frutas posibles y los mejores animales posibles con base a lo que nosotros queremos criar.
Esta es una idea que quizás suene un poco fea, pero que hay un autor que se llama Robert Burton, que él tiene un libro que se llama Anatomía de la Melancolía, que es un libro del siglo XV, en donde él se plantea esta idea hablando de la depresión. Es decir, Anatomía de la Melancolía fue el primer libro que se escribió tomando a la depresión como una enfermedad seria, como una enfermedad que es un problema y que tiene razones genéticas, razones ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante estos primeros postulados que hacía Robert Burton en el siglo XV, él se planteaba la siguiente pregunta. ¿Por qué nosotros insistimos en traer al mundo o permitir que se reproduzcan humanos que no están en la mejor condición psicológica o física posible? ¿Acaso eso no es, dice Robert Burton, irrespetar lo mismo que hacemos con las cosechas? ¿Acaso no deberíamos solo sembrar o permitir reproducirse aquellos humanos que no sufran de tantas enfermedades mentales y de tantas enfermedades físicas? Bueno, esa cosa tan horrible y tan grotesca que realmente en la humanidad actual no es algo que nos estemos planteando, más bien estamos en un momento de la humanidad en el cual estamos haciendo una suerte de apertura o de inclusión a los menos desfavorecidos en los distintos ámbitos de la vida para que puedan también ser parte de la humanidad y hacer sus aportes valiosos desde esa diferencia entre los más capaces y los menos capaces, por ponerlo de una manera. Esa es la perspectiva humana actual. Herbert se plantea que a este grupo de mujeres eso no les importa. Y no les importa ni un poquito. Sino es un grupo de mujeres que tiene la salvedad de que solo necesitan o quieren apoyar lo fuerte y lo más capaz. ¿Qué podría salir de ese grupo de mujeres si solo nos quedamos ahí? Es decir, porque estamos hablando de mujeres altamente capaces y entrenadas en ejercicio físico, de distintas partes del mundo, ¿no? Tanto los avances del mundo occidental como los avances del mundo oriental. Es decir, no son un grupo, como son un grupo independiente, no es un grupo que esté limitado por los valores sociales o culturales locales. No, es un grupo que agarra todo lo mejor posible del plano físico. ¿Qué podría surgir de eso? De un grupo de mujeres que durante 20 generaciones solo se encargan de reproducir y de criar a las mejores, a las más fuertes, a las más altas, a las que tengan la mejor musculatura. Y si de repente hay una línea genética que tiene muchos problemas de espalda, una línea genética que tiene una preponderancia a la escoliosis, ¿cuál es la decisión de las Bene Gesserit? Esa es una línea genética problemática, nosotros no la vamos a seguir yendo. Más bien, a lo largo de los libros, solo hay, si no me equivoco, solo hay una mujer Bene Gesserit que alcanza lo más alto que una mujer Bene Gesserit puede ser, que es una Reverend Mother, una madre reverenda. Creo que así es la traducción, no estoy seguro, solo me conozco el término original. Hay solo una que tiene un problema de la vista, tiene un ligero astigmatismo. Y se establece que la única razón por la cual se permite que esa línea genética se siga propagando dentro de las Bene Gesserit es porque, a pesar del astigmatismo, tiene otras características que la hacen muy, muy, muy valiosas, y quizás esa mujer se pueda cruzar con otros hombres o con hombres que tengan facilidades genéticas en el área de la vista y quizás corregir un poco esos errores. Ahora véanlo desde el punto de vista psicológico. Estas mujeres no solo se reunieron a intentar mejorarse físicamente, sino también a intentar mejorarse psicológicamente. Es decir, solo se están creando a las mujeres que tengan los mejores recursos para lidiar con las situaciones difíciles, la que tengan menos preponderancia a la depresión, menos preponderancia a la ansiedad y otros miles de millones de etcéteras con respecto a las enfermedades mentales. Pero no solo eso, sino que para mí una de las cualidades más interesantes que tienen las Bene Gesserit como idea o como concepto es que es un grupo que ha decidido utilizar todos los avances psicológicos sin detenerse a ver qué es más bonito, qué es más feo, qué puede ser mejor o qué puede ser peor. Simplemente ellas agarraron el avance de la psicología como ciencia y empezaron a aplicar eso para convertirse a sí mismas en una suerte de humano superior que puede con las demás cosas. Por ejemplo, esto que les leí al principio, no debo temer, el miedo es el asesino de la mente, el miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Me enfrentaré a mi miedo,
permitiré que pase sobre mí y por mí, y cuando haya pasado, volveré al ojo interior para ver su camino. Donde el miedo se ha ido, no habrá nada, solo yo quedaré. Esta es una especie de mantra que se inventaron las Bene Gesserit para lidiar con aquellas situaciones que producen mucho miedo. Y Herbert plantea que este mantra es la herramienta psicológica más útil que tienen las Bene Gesserit. Yo, con propósitos un tanto experimentales y un tanto circunstanciales, empecé a utilizar este mantra. Lo empecé a utilizar en situaciones en las cuales me daba miedo lo que podría pasar, sentía incertidumbre de lo que podía pasar a futuro, o si me encontraba en medio de una situación muy compleja, de manera un poco automática, yo empecé a utilizar un poco este mantra para probarlo. Es decir, esto es una propuesta teórica, ¿no? Si lo ponemos de cierta manera, es una hipótesis. Esto es lo que utilizan las mujeres más capaces física y emocionalmente para lidiar con las situaciones difíciles. Yo lo empecé a usar, y si les soy completamente sincero, solo tengo una sola crítica, que es muy largo. Realmente, como mantra o como herramienta psicológica para utilizar en los momentos difíciles, es un poco largo. Y hace que sea un poco cansón de repetir y que se pierda un poco la sensación de trance interna que generan los mantras. Es decir, alguno aquí ha estado en un ejercicio de meditación muy larga o de meditación estilo mantra, saben lo que se siente entrar en esa especie de estado de trance, que honestamente me parece que está un poco larga para eso. Pero de resto, me parece una excelente herramienta que voy a empezar a deconstruir poco a poco, como las Bene Gesserit o cómo sería, desde un punto de vista de ficción, cómo realmente esto sí podría pasar en un futuro. Es decir, fíjense que esto es una excelente herramienta psicológica, porque ¿qué hace? Tiene el elemento del mantra, que es un elemento principalmente oriental o principalmente de corrientes espirituales del otro lado del mundo, que implica repetirse algo en la cabeza para entrar en un estado de trance que te permita estar más presente con el mundo. Al mismo tiempo, fíjense que es un manejo del miedo muy interesante, porque no es una postura moderna tanto balurda que nos invita a no sentir las emociones negativas o a no ver el valor que tiene el miedo. Es decir, la razón por la cual el miedo como emoción ha estado tan presente con nosotros a lo largo de la humanidad es porque es una emoción valiosa para tener. Es decir, el miedo es una emoción que activa las huidas, que activa, que tensa el cuerpo, que hace que la mirada se ponga hipervigilante con respecto a todos los estímulos que están en el ambiente para saber cómo uno tiene que reaccionar. Es decir, el miedo es valioso. Hay que distinguir de personas que saben que va a pasar algo y sienten el miedo y a pesar de eso lo hacen, eso sí es una persona valiente, a personas que por ignorancia, tanto voluntaria como involuntaria, con respecto a cuáles pueden ser las consecuencias de algo, simplemente lo hacen y ya como si fueran valientes. La valentía no es sentir miedo. La valentía no es sentir miedo. Eso es la locura. Eso es el suicidio a corto o largo plazo. Una persona que no siente miedo es una persona condenada a la muerte, condenada a la parálisis. La persona verdaderamente fuerte o la persona verdaderamente valiosa es aquella que puede sentir el miedo puede activar todas las estructuras del cuerpo que están preconfiguradas para reaccionar, atacando o huyendo, y puede utilizar ese miedo a su favor. Y fíjense esto que plantea el mantra. No debo temer, el miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Me enfrentaré a mi miedo, permitiré que pase sobre mí y por mí. Y cuando haya pasado, volveré al ojo interior para ver su camino. Donde el miedo se ha ido, no habrá nada. Solo yo quedaré. Fíjense qué manera tan inteligente de plantear el miedo. Algo que viene generalmente avisando algo, prendiendo unas alertas, pero que efectivamente si uno solo se queda en el aviso y en la alerta, lo que viene es la destrucción total.
Una pequeña muerte que termina paralizándote, transgrediéndote, no dejándote pensar, no dejándote actuar como lo tienes que hacer. Y a veces la gente tiene soluciones un poco inocentes al respecto de esto, querer cambiar el miedo por la lógica o el miedo por la racionalidad, lo cual también es un error garrafal. En situaciones de verdadero peligro o en situaciones de muerte inminente, uno no debería depender exclusivamente de la racionalidad y de la lógica, porque la naturaleza no es ni racional ni lógica, y generalmente los eventos más catastróficos son eventos que son parte de la naturaleza. Es decir, uno no puede pretender transformar el miedo en emociones un poco más elevadas desde un punto de vista cognitivo, si lo queremos poner de esa manera, sino uno tiene que empezar a utilizar el miedo. Es decir, permitiré que pase sobre mí y por mí. Y cuando haya pasado, volveré al ojo interior para ver su camino. Y ahí yo quedaré. Fíjense qué interesante. Si cada vez que ustedes sintieran esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar, pudieran volver el ojo al interior y ver qué de ustedes queda al frente de ese miedo que tienen al frente. Porque tomen en cuenta algo. Si ustedes se dejan dominar por ese miedo se va a convertir en pánico. Y la consulta psicológica de hoy en día está llena de lugares comunes relacionados con el pánico y con la ansiedad. Es decir, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, son ataques de exceso de miedo. Exceso de incertidumbre con respecto a lo que va a pasar en el futuro, y ante esa intolerancia de esperar a ver qué va a pasar, es decir, cuando el miedo se habrá ido, no habrá nada, solo yo quedaré. Eso es un motivo de consulta muy usual. ¿Cuántas personas ustedes no conocen que tienen ataques de ansiedad, ataques de pánico? ¿Y qué es el pánico? El miedo colectivo. El miedo en el que se pierde la individualidad. El pánico es una manada de ñus en África que ven un depredador y el pánico los domina y salen corriendo todos. El pánico es un fenómeno de los grupos de animales. El pánico es el dios Pan de la literatura griega o de la mitología griega, que con sus gritos inducía a la huida y al pánico. Eso es lo que pasa cuando dejamos que el miedo domine nuestra mente. Las Bene Gesserit se plantean un futuro en el cual tengamos todas las herramientas psicológicas necesarias para empezar a lidiar con las emociones de la manera más económica y eficaz posible. Ojo, aquí hay un detalle. Gracias a esto, las Bene Gesserit sufren de una enfermedad muy interesante que en los libros no se plantea mucho, pero que me parece que Denis Villeneuve lo plantea muy interesante, por lo menos en la primera película, que es la idea de las crisis nerviosas que pueden llegar a tener las Bene Gesserit. Porque si algo hemos aprendido de lo mucho que hemos avanzado en el conocimiento de las emociones, es la idea de pensar que podemos controlar nuestras emociones. Y por eso tenemos palabras modernas como inteligencia emocional, gestión de las emociones, contención emocional, etcétera. Todas esas palabras no existían hace 100 años. O por lo menos no existían hace 500 años cuando Robert Burton estaba escribiendo Anatomía de la Melancolía. Ahora ya tenemos ese conocimiento. Ahora ya tenemos esa tecnología. ¿Qué estamos haciendo con esa tecnología? ¿Qué estamos haciendo con ese conocimiento? ¿Lo estamos usando para el bien? ¿Lo estamos usando para el mal? Es decir, cuando tenemos esta capacidad de controlar estas emociones, generalmente ¿para qué la queremos? Para que cuando estemos peleando con alguien podamos controlarnos y responder de una manera más adecuada. Para que estemos en los trabajos y nos estén votando o estemos teniendo una discusión con nuestro jefe, podamos tener la suficiente capacidad emocional para lidiar con la situación de una mejor manera. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar que ese avance científico no va a parar nunca? Es decir, dentro de 10.000 años, ahorita, quizás tengamos el suficiente conocimiento emocional o ciertos grupos de personas, como las Bene Gesserit del futuro, quién sabe si en este momento hay un grupo de mujeres reunidas entre ellas mismas con el único propósito de mejorar su propia raza. ¿Qué pasa si esas personas
empiezan a desarrollar toda una serie de capacidades para lidiar con las emociones de la mejor manera posible. Estamos hablando que sería un grupo de mujeres extremadamente cínicas, extremadamente separadas de la realidad. Un grupo de mujeres que realmente no tiene una vida en el presente o en el disfrute de la ¿sabes? De vivir el día a día. De dejarse sorprender por una emoción. Porque estamos hablando de un grupo de mujeres que no solo fue criada genéticamente para tener las mejores herramientas psicológicas y emocionales, sino que desde muy muy chiquitas fueron entrenadas para lidiar perfecto con sus emociones. ¿Qué evita que ese grupo de mujeres no sea una cuerda de cínicas, separadas de la realidad, con crisis nerviosas incontrolables en ataques histéricos de tembladera y lloradera, como lo plantea Denis Villeneuve de manera muy inteligente en la película? Que simplemente tienen una muy buena técnica para lidiar con lo horrible, que es lo que pasa con el condicionamiento físico. Es decir, cada vez hay gente que tiene mayores capacidades para lidiar con lo físico. Y tienen toda una serie de suplementos para que la recuperación sea más corta, tienen toda una serie de suplementos para que el calentamiento sea más corto. Es decir, fíjense desde la cultura del gimnasio. Hace 500 años, si alguien quería empezar a hacer ejercicio, tenía que, hacer un calentamiento largo. Y si se lesionaba, tenía que tener su recuperación completa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tomaba un poco de tiempo. Ahorita no. Ahorita usted necesita que su calentamiento sea rápido, sencillo. Tómese un pre-workout. Usted necesita que su recuperación sea más rápida. Bueno, ya usted no tiene que esperar a su cuerpo. Usted tiene creatina. Usted tiene esteroides. Usted tiene suplementos físicos. Usted tiene años de investigación científica que le dicen a usted cuál es la manera más eficiente para calentar y cuál es la manera más eficiente para enfriar de acuerdo a la especificidad del ejercicio físico que usted está haciendo. Eso le permite a usted lograr más cosas y bordear los límites naturales de su propio cuerpo. Es decir, cualquiera de nosotros que empieza a hacer ejercicio en este momento tiene más tecnología para lidiar con las dificultades que nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos. Igualmente desde el punto de vista psicológico y emocional. Todos nosotros tenemos más herramientas para lidiar con las angustias emocionales. Algunas herramientas son buenas, como esta idea de la naturaleza y su capacidad restauradora, como esta idea de los ejercicios de respiración, herramientas psicológicas, mantras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras herramientas que no son tan buenas, como por ejemplo la posibilidad de disociarse y obtener picos de gratificación inmediata a través del uso de redes sociales para no tener que lidiar con la emocionalidad. Esa es una tecnología moderna que tenemos para lidiar con las emociones. ¿Qué grandes ventajas podemos tener de esto? Sobre todo porque a esto le voy a ir añadiendo capas, ¿ok? A las Bene Gesserit hay que ir añadiéndoles cosas. Ellas no solo utilizan estas herramientas de entrenamiento físico y psicológico y de genética, sino que también añaden algo más. Utilizan indiscriminadamente drogas. Ojo, ellas solo utilizan un tipo de drogas, que es la especie, que a eso le vamos a dedicar un capítulo completo, pero básicamente, sin ningún tipo de moralidad asociada, estamos hablando de un grupo de mujeres que entienden que las drogas son útiles para mejorar el desempeño. Las utilizamos todo el tiempo, es decir, nuestros abuelos, si tenían una alergia, tenían que esperar a que la alergia se les quitara. Nosotros nos tomamos un antialérgico y ya. Lo mismo con los dolores físicos, con los dolores musculares, con tener malas noches de sueño. ¿Qué pasa si va a llegar un momento en la historia de la humanidad, y nuevamente, un momento imperceptible, un momento a largo plazo en el cual no vamos a ver cuál fue el hito, cuál fue la cúspide, dónde hubo un cambio, sino un proceso tan lento y progresivo que no nos demos cuenta de que más nunca un humano va a tener que pasar una mala noche de sueño porque vamos a tener el medicamento adecuado, la droga adecuada, que nos va a permitir subsidiar esa mala noche de sueño. Una cápsula de energía. Eso ya existe. Gente que está en trabajos muy, muy demandantes, jala perico.
se mete anfetaminas, se mete speed, se meten distintas drogas que, bueno, ¿cuál es la consecuencia? Resacas, consecuencias físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, las drogas que tenemos, a las cuales tenemos acceso nosotros, son mucho, mucho mejores drogas que las que tenían nuestros antepasados. ¿Qué nos hace pensar que los humanos del futuro no van a tener acceso a unas drogas tan increíbles que les van a permitir llevar su cuerpo al límite? Y hablo de al límite, porque fíjense que las Bene Gesserit son bien inteligentes en este aspecto. A ellos no les interesa llevar el cuerpo más allá de su límite. Eso destruye el cuerpo y lleva a la aniquilación inevitable. A ellos lo que les interesa es el mejor desarrollo que uno pueda tener dentro de unos límites. Pero esos límites se pueden mover o se pueden arrastrar con base a las drogas que utilicemos. Todos los actores de Hollywood que necesitan 3 meses para ponerse en forma para un papel, todos consumen drogas. Tal vez los más susceptibles no se metan esteroides, como la gran mayoría estoy seguro que lo hace, sino mucho suplemento alimenticio, mucho suplemento vitamínico. Eso es lo que hace que logren estas grandes transformaciones corporales en tan poco tiempo. Eso no es natural. Ese no es el desarrollo natural de un cuerpo humano. Todo eso es posible gracias al uso de drogas y de cosas que incrementan. Que si unimos esto con la genética o el énfasis en solo reproducir genéticamente lo más fuerte y lo más apto, en estos entrenamientos que agarran a estas mujeres desde chiquitas, porque bueno, es un grupo cerrado de mujeres, que agarran a estas mujeres desde chiquitas y las entrenan en los mejores condicionamientos físicos, tanto orientales como occidentales, y los mejores conocimientos psicológicos, tanto orientales como occidentales. Es decir, a alguien que no le da pena mezclar lo más arrecho que han hecho los monjes taoístas con lo más arrecho que han hecho los psicólogos conductuales en Estados Unidos. Es decir, un grupo que se plantea todo tan a largo plazo, que puede utilizar indiscriminadamente esas dos cosas, y que además no esté sujeto por moralidades absurdas de qué drogas son permitidas y qué drogas no. Ojo, esto lo voy a desarrollar a más profundidad en el tema de drogas, pero fíjense cómo, si estamos totalmente de acuerdo con tomarnos un antialérgico cuando tenemos una alergia por temas de drogas, pero cómo nos ha costado asimilar la marihuana como un tratamiento posible para pacientes con cáncer. O en algún momento de la historia, Freud fue uno de los principales ponentes de esto, la cocaína como medicina. Ya a nosotros nos parece la cocaína algo horrible. ¿Qué nos hace pensar que en un futuro las cosas no se van a invertir? Es decir, a mí me parece una locura que el alcohol siga siendo legal. El alcohol es de las drogas que más mata gente. Y es legal. El azúcar, una sustancia increíblemente adictiva, con millones de problemas, que mata millones de personas al año, sigue siendo legal. Otras drogas en el mercado que objetivamente no son tan dañinas como el alcohol y como el azúcar, son ilegales. En esa moralidad ambigua que tenemos con respecto al uso de sustancias, y tomen en cuenta algo, las maneras usuales, no voy a seguir hablando de esto porque voy a llevarme un capítulo de droga y me voy a quedar aquí hablando un rato, y no es la idea. Vamos a seguir metiéndole capas a las Bene Gesserit. Está este tema del uso de drogas como manera de incrementar las propias capacidades. Esto les ha permitido a las Bene Gesserit a lo largo del tiempo construir un arma muy muy poderosa que se llama la voz. Que en las películas se representa una versión de la voz un poquito más teatral, un poquito más mágica, que tomen en cuenta que en los libros sí hay ciertas menciones a ese tipo de voz, pero que generalmente aparecen mucho más tarde en las novelas. La voz que plantean las Bene Gesserit simplemente es un instrumento psicológico para manipular a otro y que el otro termine haciendo lo que uno quiere que haga. Lo cual puede sonar súper ridículo, excepto que no lo es. Solo se necesita tener un conocimiento muy muy grande de quién tú tienes al frente para, utilizando solo tu voz, puedas manipularlo. Todos los que están escuchando conocen perfectamente a su papá, conocen perfectamente a su mamá.
Si yo les dijera a ustedes que los llamen por teléfono y los hagan arrechar, los hagan molestar, ¿qué le dirían? ¿En qué tono de voz se lo dirían? Ahora sí les digo que necesito que los hagan felices. ¿Qué les dirían? ¿En qué tono de voz lo dirían? Una vez que saben eso, pueden también saber, a través de este conocimiento psicológico avanzado, qué decisiones suele tomar la gente cuando está molesta y qué decisiones suele tomar la gente cuando está feliz. A partir de eso, yo puedo utilizar mi voz para empezar a manipular a los demás. Ojo, y esto desde un punto de vista de la seducción. Una buena voz seductora, ¿cómo rompe todo el escenario? Que eso para mí es una de las cosas más interesantes, y aquí voy a hacer una distinción entre el libro y la película. La escena en la cual Jessica y Paul están en el helicóptero y Jessica le quitan el gag que tiene, el bozal que tiene y habla. Fíjense que en la película es una versión de la voz más mágica y ella dice simplemente quítame el bozal, desamárrame, apuñálate. Y bueno, ellos hacen caso porque ella lo está diciendo en buena voz. Pero a mí me parece que la postura del libro es mucho más interesante porque cuando a Jessica en el libro le quitan el bozal, lo que Jessica dice es: ay, chicos, no se tienen que pelear por mí. Hay suficiente de mí para todos. Y lo hace en un tono de voz seductor, en un tono de voz sabroso, en un tono de voz extremadamente femenino, cuyo propósito es, ella estuvo todo el tiempo registrando qué clase de hombres la tenían al frente, hombres que la querían violar, hombres que estaban virriendo, como se dice coloquialmente, estaban quesúos, estaban excitados, estaban, mira, que no aguantaban más. Y ella dice: ay, chicos, no tienen que pelear por mí. Hay suficiente de mí para todos. ¿Qué resultado tiene? Si una mujer altamente atractiva, altamente seductora, hace eso en una fiesta cuando sabe que hay más de 2 hombres queriendo conquistarla, automáticamente esos hombres se van a odiar y van a competir entre ellos mismos a ver quién se puede quedar con esa mujer. Eso nunca les ha pasado. Ustedes nunca han estado con alguien y solo con la voz y el tono de voz se han encontrado haciendo lo que esa persona quiere que haga. Y lo estoy hablando de distintos ámbitos, no solo estoy hablando, por eso digo, esto lo podemos llevar a distintos terrenos. Generalmente, ojo, hasta desde un punto de vista de las estafas. Si alguno aquí ha sido estafado alguna vez, fíjense que los mejores estafadores no son los más horrorosos o los más agresivos o los más... No. Los mejores estafadores son los más agradables, los más seductores, los cuales durante toda la conversación te hacen sentir bien, te hacen sentir amigable, te hacen sentir poderoso, te hacen sentir como que tú tienes todo el control y toda la conversación va en ese tono de voz. Y antes de que uno se diera cuenta, le robaron un poco de plata. Y antes de que uno se diera cuenta, lo botaron del trabajo. ¿A ustedes nunca les ha pasado eso en un trabajo? Llega un jefe nuevo que está en el trabajo para cortar cabeza y ustedes van a hablar con él y ustedes saben, ustedes están nerviosos. Y de repente el jefe los trata con una voz súper amable y los hace sentir seguros y los hace sentir acompañados y ustedes confían en él ciegamente y de repente los botaron del trabajo y ni siquiera lo vieron venir. Fíjense todos estos escenarios en el cual la voz es una herramienta poderosísima de manipulación y de uso, que la psicología sabe usarla. Es decir, tomen en cuenta que el mayor boom que tuvo la psicología, o uno de los mayores boom tecnológicos y de desarrollo científico que tuvo la psicología, fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y para qué se necesitaba tanto psicólogo en la post-Segunda Guerra Mundial? Bueno, para convencer a los soldados de que volvieran a la batalla. La psicología tiene una culpa muy importante en convencer a las madres estadounidenses que era una buena idea mandar a sus hijos a la guerra de Vietnam. ¿Cómo la psicología logró eso? Sencillo. Conoce bien a tu público, entiende qué le gusta, qué no le gusta, qué le da miedo, qué no le da miedo, qué le produce felicidad, qué no le produce felicidad,
y construye un discurso que se adecue a eso. Ojo, hay que tomar en cuenta la voz, y en el libro se plantea perfectamente que la voz no es un arma mágica. Hay gente que tiene resistencia a la voz, es decir, hay gente que es mucho más fácil de manipular que otras, eso es estándar, o hay gente que está entrenada para negociar en situaciones bajo tensión, para no dejarse manipular por intentos de seducción, o etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que todavía pasa en el día a día, pero que inevitablemente, actualmente, bueno, la psicología como ciencia ha usado su voz para manipular y para convencer a gente. ¿Qué pasa si algún organismo que no esté limitado por la ética psicológica que nos domina a todos decide empezar a utilizar las herramientas que desarrolla la psicología a través de la comprensión del otro y a través de los tonos emocionales para que alguien pueda lograr lo que quiere? Fíjense que no les estoy hablando de una cosa sencilla, les estoy hablando de, imagínense que durante cientos de miles de años un grupo de mujeres se encargó de entrenar todos los días, más de 4 horas al día, cuál es el tono de voz perfectamente seductor para cada tipo de hombre. Es decir, ¿en qué tono de voz tú tienes que ponerte para seducir a un hombre agresivo? Para seducir a un hombre ahuevoneado, para seducir a un hombre que está dormido. Es decir, fíjense que si uno conoce suficientemente al otro y uno tiene la capacidad interna de, nuevamente, gente que está entrenando desde chiquita hasta grande simplemente para ser una mujer arrechísima. ¿Qué clase de voz podrían tener y qué no lograrían con esa voz? Ojo, fíjense que esto es algo tan poderoso que las Bene Gesserit como estructura no son unas tipas inocentes. Es decir, ellas están claras de que si la gente descubre cuál es su verdadero poder, las buscarían y las matarían a todas. Es decir, se ganarían de enemigo a todo el mundo. Por eso las Bene Gesserit como institución no buscan el poder. Ellas lo que buscan es manipular al que tiene el poder, para que nadie piense que ellas son las verdaderamente peligrosas. Y eso al mismo tiempo funciona como un arma de doble filo para las Bene Gesserit. Ellas son súper misteriosas con respecto a lo que ellas son, para que los demás se inventen historias que las hagan quedar mejor de la que en realidad son. Y las Bene Gesserit se les empiezan a llamar brujas. No, es que estas mujeres son unas brujas. Consiguen cosas, siempre están metidas en una vaina, logran convencer a la gente de lo que no quiere, y las Bene Gesserit calladitas la boca. Ellas no dicen nunca de lo que son capaces. Y se alimentan de este miedo a lo desconocido para que los demás crean constantemente que ellas son más capaces de lo que en realidad son. Y fíjense qué herramienta tan poderosísima para manipular al otro si el otro ya piensa que tú eres más increíble de lo que en realidad eres. Vamos a añadirle otra capa a las Bene Gesserit a través del tema del Gonjubar. El Gonjubar. ¿El Gonjubar qué es? Es una prueba. Una prueba que implica mucho dolor, que implica mucho sufrimiento y que está buscando saber si la persona que está atravesando ese dolor y ese sufrimiento tiene la suficiente capacidad para mantener su integridad psicológica sin convertirse en algo menor. Es decir, un evento en la vida lo suficientemente traumático que te confronte a tú puedes seguir siendo una persona completa. Tu self sigue intacto a pesar de esto que te pasó. Que fíjense que en las películas hasta ahora solo nos han mostrado el Gonjubar al que tiene que sufrir Paul. La aguja envenenada con la mano en la caja que produce mucho dolor, pero que las Bene Gesserit se dividen en distintas categorías, en dos categorías principalmente, que son las Acolyte, las aprendices, y las madres reverendas. Parte del ritual para ser una Reverend Mother implica el meterse droga pareja, droga pareja hasta por lo tequeteque, una droga que si te cortan, si tú te cortas y alguien te chupa la sangre, te droga. Esa cantidad de droga se meten esas mujeres. Y después tienen que lidiar con la agonía, con la resaca maldita, del sufrimiento de ya no tener esa droga. Si una Bene Gesserit sobrevive a eso, se convierte en un ser superior. Fíjenlo de esta manera.
¿Qué es un conyugar? Un evento traumático, un evento doloroso. Recuerden los momentos en su vida que fueron verdaderamente dolorosos, que fue un sufrimiento tan grande, que era tan difícil de poner en palabras, que ustedes solo se dieron cuenta de lo doloroso por lo que estaban pasando después, porque después no pueden ni concebir cómo pudieron tolerar tanto dolor. Recuerden esos momentos en su vida en el cual sufrieron a unos niveles en el cual pensaron que iban a perder su humanidad. Si ustedes están escuchando esto y pueden entenderlo, es porque ustedes no perdieron su humanidad. Porque ustedes, a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, siguen siendo unas personas completas. Unas personas que no son animales, que mantienen su integridad psicológica completa. Hay personas que cuando atraviesan por eventos muy traumáticos o por eventos muy dolorosos, lamentablemente no salen completas, no salen enteras, salen parcializadas, salen incompletas, como aquellas personas que terminan siendo víctimas de sectas. Generalmente gente que sufrió un evento traumático muy fuerte y que después ya no es una persona completa, sino es un enviado de Dios, sino es una víctima por siempre, sino es algo que es menos que humano. Es decir, fíjense que cada vez que uno piense así, uno está cediendo ante los peligros del conyugar. Uno se ha enfrentado a conyugar como eventos, es decir, el COVID fue un conyugar, ¿no? Un evento de dolor y de sufrimiento que los que sobrevivimos al conyugar global, qué difícil sobrevivirlo siendo una persona completa, manteniendo nuestra propia integridad, manteniendo nuestros propios gustos y acoplando esa experiencia a nuestra vida. No poniendo un antes y un después, sino acoplando esa experiencia a nuestra vida. A veces el conyugar se puede manifestar en personas. Hay personas que son conyugars vivientes, es decir, interacciones que uno tiene con un otro, que son muy dolorosas, que generan mucho sufrimiento, pero que uno las tiene que tolerar hasta que se pare. Porque para uno salir antes de esa situación, uno tiene que salir mordiéndose el brazo, mordiéndose la cola, siendo menos que humano. Eso es lo que plantean las Bene Gesserit como su ritual último para saber si alguien merece ser parte de su agrupación o no. Tiene que ser una persona que pueda sobrevivir el trauma más horrible de todos los traumas y seguir siendo una persona completa. Ese término que en psicología se conoce como self, la totalidad de la psique. Usted es capaz de sobrevivir a las instancias más horribles y más dolorosas de la vida manteniendo la integridad de su psique. O usted para sobrevivir tiene que quitarse partes de sí mismo. Imaginemos un caso espantoso, les recomiendo este documental, se llama La gloria de la prostitución. En la segunda parte del documental hablan sobre las prostitutas menores de edad en Bangladesh, lo cual son testimonios horribles, son testimonios muy dolorosos que les recomiendo que si lo vayan a verlo con el respeto que se merece. Son testimonios de unas pobres muchachas que traen mucho dolor, pero traen mucho dolor sobre todo porque uno sabe que esas muchachas, para poder sobrevivir lo que les está pasando, no pueden mantener su self. Tú no puedes pensar que eres un ser humano capaz, que se merece amor, que se merece cariño, que se merece compañía, cuando te están prostituyendo desde que eres menor de edad en un prostíbulo. Para poder sobrevivir a eso, uno se tiene que quitar partes. Uno tiene que pensar que quizás uno no es tan humano como el otro, que quizás uno no se merece tanto como el otro, que uno es menos persona que los demás, que uno tiene menos capacidades que los demás. Fíjense que esa es una instancia en la cual el conyugar es tan aniquilador que no permite nada más. Las Bene Gesserit hacen eso a propósito. Constantemente, en esta búsqueda de lo fuerte, de lo genéticamente más adaptativo a lo largo de la historia, exponen a su propia gente a los traumas más horribles y más espantosos. Quisiera terminar, me parece que podríamos sacarle más la chicha a esto de las Bene Gesserit, pero probablemente lo iremos tocando
con otros capítulos de este podcast, pero hablando un poco de, si les interesa, búsquense a una mujer que se llama Neri Oxman. Neri, Neri, Oxman, Oxman. Esta es una mujer increíblemente inteligente, arquitecta, que está revolucionando el mundo de la robótica, haciendo que, comunicándose básicamente con insectos, para que ella se plantea un futuro en el cual los humanos no tengan que estar construyendo nada, porque ella puede tener un ejército de termitas esclavizadas que construyan esto por nosotros. Sé que esto les parece una locura, pero esta mujer está haciendo esto de verdad. Ella literal ya tiene un ejército de gusanos de seda que está tejiendo patrones que ella les está comandando para que haga. Esta es una mujer que se está planteando mira, esta mujer plantea lo siguiente: las matas, cuando la grama está recién cortada, ese olor de grama recién cortada es como las plantas se comunican, y básicamente ese olor lo que está comunicando es la grama avisando a las otras gramas: mira, nos están cortando, cuidado. Eso es lo que significa ese olor. Neri Oxman se plantea: mira, ¿qué pasa si podemos construir unos perfumes que nos sirvan para comunicarnos con las plantas? Y así, si yo quiero hacer un jardín súper romántico, puedo generar unas plantas que estén en capullo cerrado y que cuando uno entre al jardín con el perfume que uno tenga puesto, ese perfume haga que uno se comunique con las plantas y las plantas abran sus pétalos ante ese perfume que yo estoy llevando. Esa es otra de las cosas que se plantea esta mujer, que ya lo está haciendo. Esta es una mujer que además, dentro de sus conocimientos de la inteligencia artificial, plantea que ya nosotros, gracias a la inteligencia artificial, no nos tenemos que hacer preguntas con base a 100 años, que es lo que vive un humano, sino que nos podríamos plantear resolver problemas en lapsos de más de 1000 años, porque la inteligencia artificial es eterna, no tiene una edad ni un cuerpo perecedero. Y además, esta es una mujer, ella dice que no, pero yo creo que sí, que se rumorea que salió con Brad Pitt. ¿Qué pasa si Neri Oxman un día decide reunirse con otras Neri Oxman del mundo, mujeres altamente capaces, altamente inteligentes y altamente entrenadas, y forman un grupo de mujeres cuyo único propósito es mejorarse entre ellas mismas y manipular a aquellos hombres que están en el poder? Los invito a revisar un libro que se llama El varón domado y a vernos en el próximo capítulo de este análisis psicológico de Dune.